Estamos con Ana Belén Hormiga. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Ana o Belén? Me llaman de las dos maneras, en casa Sí, Belén, sí. pero la mayoría de las personas, lo que pasa es que tengo una hija que se llama Ana. Entonces, Hay que diferenciar. claro, he perdido el Ana y ahora me dicen Ana Belén. Es más largo, en casa sigo siendo Belén, pero en la calle Ana Belén. Sí. El día 2 de abril es el Día de la Literatura Infantil y Juvenil y tú naciste el 3. Sí. Entonces apuntabas maneras desde que naciste. Sí, casi nazco el 2, la verdad. Sí, puede ser. A mí la literatura me ha gustado siempre, Dani. Siempre, sí. Siempre. Yo recuerdo, hasta quitando una cosa que me hacía mi abuela, no sé si a ti te lo hacían, que me decía, ¿quieres que te cuente el cuento de la vieja madera? Quitando ese relato, ¿no?, que lo odiaba, a mí la literatura siempre me ha llamado mucho. Yo no es por nada, pero yo nací el 2. ¿El 2 de abril? Sí. ¡Ay, qué suerte! Entonces digo, ay, mira, compartimos una cierta constelación. Escribiste Libertad no tiene miedo. Yo te voy a contar un miedo que yo tengo, por si acaso que también casi coincidamos. Tengo miedo de perder la capacidad de escribir, de leer, de expresarme a través de la escritura y de encontrarme con los libros. No sé si te surge a veces a ti esos miedos. A mí sí, a mí me da miedo perder el entusiasmo por las cosas, porque entonces la vida carece de sentido. Cuando estás dentro de una historia, tú lo sabes porque eres escritor, no solo estás viviendo esa historia, estás viviendo un montón de sentimientos alrededor, y yo por lo menos soy más feliz. Entonces me levanto de escribir y estoy feliz y tengo ganas de hablar de eso, y parece que todo lo que te cuentan o todo lo que vas viendo cuando sales a la calle tiene que ver con esa historia o te sirve para enriquecer esa historia. A mí me da miedo perder eso, las ganas de... A lo mejor las ganas de escribir, las ganas de leer, las ganas de tomar un café con alguien y hablar, ¿no? Que parece que vivimos en una sociedad donde nos olvidamos de esos pequeños gustos que le dan sentido a la vida. A mí me da miedo perder las ganas de... Una vez que presenté un libro que no era de literatura infantil, alguien me dijo abiertamente, de manera muy libre, ¿no?, pero me expresó, hombre, escribes algo serio, ¿no? Después de muchos libros de literatura infantil. ¿Tú te sientes a veces, recibes a veces ese tipo de información? ¿Sientes que como escritora de literatura, porque incluso tú eres profesor, es más, lo tuyo incluso es más extraño, en el sentido de que eres profesora de instituto, pero escribes para más pequeños, ¿no? Sí, porque tal vez me equivoqué, porque cuando... Sí, en serio, yo cuando el lunes ahora voy a visitar un cole, visito muchos coles y cuando entro en las aulas hasta el olor me gusta. Me encanta el entusiasmo, ¿no? Cómo son capaces a determinadas edades de meterse en lo que les cuentas y lo creen. Da igual lo que sea, tu cabra, mis gallinas, ellos y ellas son capaces de creer lo que tú les estás contando. Yo creo que me equivoqué. De todas formas, también me he dado cuenta últimamente, no sé si te pasa, que parece que la literatura infantil y juvenil ha cogido más prestigio. De unas décadas para acá. Parece que los congresos, las actividades de animación a la lectura, las actividades de las bibliotecas, las tesis que se han hecho, todo eso ha hecho que la literatura infantil y juvenil poco a poco vaya cogiendo prestigio. Ya escucho cada vez menos lo de, bueno, ¿tú qué? ¿Cuándo vas a escribir un libro? Porque sí me ha pasado, ¿no? Sí. Bueno, pero es que lo que yo escribo entonces, ¿qué es? Sí. O también me he dado cuenta, no sé si te pasa igual, que el álbum ilustrado, los álbumes ilustrados antes parecía que era una cosa para niños, y a mí me sorprendió estando en la Feria del Libro de Gran Canaria que El viaje del abuelo lo compraron más personas adultas que público infantil, con lo cual está cambiando. Yo creo que está cambiando y que dentro de poco va a haber pocas personas que se atrevan a decirnos, ¿cuándo vas a escribir de verdad? Bueno, espero. También algo que me parece muy interesante es tus cambios de estilo, porque El viaje del abuelo, por ejemplo, es poesía, pero en cambio después te juegas con gallinas y tiene secretos que pican y secretos que llenan. Hay como, y me comentabas en la previa que quieres o que estás escribiendo teatro, ¿no? Esos cambios de estilo también tienen mucho que ver con al público al que va dirigido nuestros libros, ¿o es algo más personal? Yo, bueno, en mi casa siempre se quejaban que empezaba a practicar cualquier deporte y después lo abandonaba, ¿no?, por el camino. Y yo creo que eso lo llevo a todos los ámbitos de mi vida. No termino de centrarme solo en una cosa.
es que me gustan todos los géneros. Me parece que el teatro, tal vez dentro de la literatura infantil y juvenil, lo que menos prestigio tiene y lo que menos se está cultivando. Entonces me llama un montón, porque el teatro no solo es el texto, no solo son las acotaciones, es lo que supone después si logras sacar un libro de teatro y llevarlo a las escuelas, el valor del esfuerzo, no sé, la perseverancia, el trabajo en equipo. Entonces, no solo es escribir y que te haga feliz lo que escribes, es lo que hay detrás si consigues que alguien lo quiera publicar. Yo creo que por ahí van los tiros. Y después que me entusiasmo con cualquier cosa, yo oigo un romance y digo, ¡ay, un romance! O un soneto. Yo soy incapaz de hacer un soneto, pero lo intento. No sé, es eso, ganas de, como siempre. ¿Cuál es el secreto de la literatura infantil y juvenil? No lo sé, es difícil. Es difícil decirlo porque tienes que utilizar un código distinto al que usas cuando escribes para personas adultas. Pero yo creo que la literatura infantil debe ser algo que puedas leer en cualquier etapa de tu vida. No solo cuando en los primeros años, sino que tal vez siendo adulto te puedas acercar a ese texto y disfrutarlo. A lo mejor ahí está la clave, que sirva para cualquier persona, porque también me ocurre ahora cuando voy a las librerías a firmar que cada vez se acerca más gente grande y me dice, pues me gusta la literatura infantil, como en voz un baja, poquito de ¿no? secreto. Sí. Sí, yo creo que el truco de la literatura juvenil, no sé cuál es, pero es mágico. Es otro código, es poderte creer cualquier cosa, es poder contar, igual que la literatura fantástica que está leyendo ahora la gente joven. Tiene mucho trabajo detrás que tal vez no se ve. Y por eso se suele caer en lo que decíamos antes de ¿cuándo vas a escribir algo para grandes? La literatura infantil lleva muchas horas, tú lo sabes, ¿verdad? Que no es tan fácil como aparentemente pudiera parecer. ¿Cómo te gusta que te reconozcan? ¿Como lectora de literatura infantil o como escritora? ¿O un poco de todo? Yo tengo un problema, es que leo mucho. Entonces yo llamo a la biblioteca, por ejemplo, a la municipal aquí de La Laguna, y yo no digo mi nombre y me dicen, ¿eres Ana Belén Hormiga? También porque los pobres no estoy todo el día. No tendrán, no puedo poner una desiderata. Quien me conoce sabe que yo soy muy lectora. ¿Disfrutas leyendo? Muchísimo, muchísimo. Y luego cualquier cosa. Soy capaz de llegar a la playa de Bajamar, una playita en la que me he bañado toda la vida, y ahí hay un estanco y yo me compro la novelita esa sencilla de 2 euros y la disfruto. Es que leo todo. A mí cuando hay personas que me dicen, no, a mí los ensayos no, digo, contra, pero es que a mí me gusta todo. Entonces ser bueno de boca es bueno para comer y es bueno para leer. Sí. ¿Y qué elementos crees tú que tiene que tener para que eso que te ocurre a ti, para que le ocurra a un niño o a una niña, qué tiene que encontrar en un libro? Yo creo que tiene que sentirse identificado. La clave es que sienta que lo que le estás contando es posible. A mí me parece que eso es lo más importante y que quiera participar en ese juego, porque al final es fantasía. Sí. Jugar. Jugar, sí. Sí, parece que tenemos que crecer, ¿no? Y tenemos que dejar de jugar. ¿Por qué? Sí. Tu trabajo está muy influenciado por tu infancia. O sea, ¿tú crees que una infancia determinada te determina como escritora de literatura infantil? Yo creo que sí que influye mucho lo que has leído, lo que te han contado. Yo creo que sí que te determina. El profesorado. Sí. Yo tuve maestras y maestros maravillosos. Estudié en un colegio toda la vida, en el mismo. Bueno, la EGB, lo que antes era la EGB, ¿no? Y como eran grandes lectores, por cierto, una de mis profesoras era la hermana de Ernesto Rodríguez Abad. Entonces nos recitaban clases, nos leyó Platero, y yo que cuando ella lo leía, aquello se convertía en algo maravilloso. Creo que no solo es el entorno en el que naces, porque mi familia no es una familia formada, sino es la escuela. La escuela hace a todas las personas iguales, o les da a todas las personas las posibilidades de llegar al mismo lado. Después tú ya decides, ¿no?, si las aprovechas o no. Y yo tuve la suerte de tener grandes maestras. Has dicho una cosa, te iba a preguntar antes sobre la importancia de la conversación y ahora has hablado de la lectura en voz alta, del recitar, y precisamente quería preguntarte sobre tu percepción sobre la lectura en voz alta, que por desgracia en las escuelas cada vez parece que hay menos tiempo para eso, pero ¿qué importancia crees tú que tienes la voz en ese desarrollo de la conciencia de la literatura infantil y juvenil en los niños y en las niñas? Escuchar la conversación, el diálogo.
Para mí es fundamental. Yo a veces peleo porque me dicen que empleas una hora, yo doy bachillerato, y la ESO y bachillerato, que son grandes ya, que empleas una hora Que pierdes en tiempo, semana. ¿verdad? Sí, no pierdas tiempo leyendo. Digo, ¿cómo que no? Yo les leo en voz alta. Sí. Y en mi clase el alumnado lee en voz alta. En cuanto perdemos la lectura funcional, que es la que se hace en voz alta, se pierden lectores y lectoras. Entonces hay que dedicarle tiempo a eso. Yo siempre digo, bueno, también explico determinantes, sustantivos, ¿no? Pero da igual que una persona salga de mi aula sin saber lo que es un determinante o analizar una frase. Eso lo puede aprender más adelante. Pero si coge el gusto por la lectura, va a seguir leyendo toda la vida y va a seguir aprendiendo cosas que tal vez yo no le puedo transmitir porque las desconozco. Y también nuestra voz es única, nos hace únicos. Sí. Modular la voz. Yo creo que es importantísimo vocalizar. Sí, sí. Yo incluso con la editorial con la que trabajo dentro del aula hago que lean en voz alta y después les pongo el audio, que es el especialista ya que bueno, convierte el texto en maravilloso. Y muchas veces dice, ¿puedo leerlo ahora para imitar? Yo creo que es muy importante leer en voz alta y nos olvidamos. Yo en casa sigo leyendo con mi hija y con mi hijo en voz alta y ya tengo una hija que va a cumplir 15 años y yo le sigo leyendo en voz alta. ¿Y esa voz cómo se traslada al texto escrito? ¿Cómo haces para que tu voz personal, la que te diferencia, cuando cogemos un texto y decimos es de Ana Belén Hormiga, aquí está su voz, la estoy encontrando? Porque eso es maravilloso cuando alguien te lee y encuentra tu voz en una frase que a lo mejor pues para ti era, bueno, pues una frase normal de tú dices, esta solo la puede escribir Ana Belén. ¿Qué sucede para que eso ocurra realmente? A mí me dicen que tengo un humor un poco negro y que cuando mis personajes se caen, no se caen, se mandan al golpetazo, pierden los dientes, les sale un chichón. Yo soy un poco exagerada en la vida y escribiendo. Entonces yo creo que por ahí es por donde me reconocen, que si hay un accidente aparece la ambulancia, la camilla, nunca es una caída boba. Pues yo creo que por ahí. Y después, por supuesto, en mis textos está muy presente el español de Canarias, nuestro entorno, es que es normal, ¿no? Somos, al final, formamos parte de una isla y es normal que todo lo que me rodea esté presente en los libros. Es que justo te iba a preguntar por eso, ¿no? Sobre cómo el ser isleña ha influido en tu manera de escribir y si tú crees que existe una literatura infantil y juvenil canaria. Yo creo que nosotros habitamos unas islas que desde el principio son zona de paso. Eso hace que estemos acostumbrados a que vengan personas de todos los lugares del mundo, a que sepamos que atendiendo y escuchando a la gente que viene de fuera podemos aprender mucho y que eso nos influye, somos más tolerantes posiblemente, respetuosos, entendemos la emigración y la inmigración. Yo creo que sí que determina la literatura. No solo el paisaje, el mar, nuestro mar, que es la libertad, ¿no? Para los canarios el mar supone poder ir a cualquier sitio en cualquier momento. Todo eso nos influye. Belén, ¿qué le pides a un libro de literatura infantil y juvenil? Que me enganche desde la primera página. Es fundamental. Da igual cómo sea el libro, pero tiene que enganchar desde la primera página, porque las personas, el público infantil, no te va a dar una segunda oportunidad. Si no consigues que se meta en la historia desde las primeras líneas, lo va a dejar, porque además tenemos un entorno muy divertido, que puede hacer que, existen tantos estímulos, tantos juegos, tantas posibilidades de ocio, que el libro tiene que enganchar desde el principio, porque si no, no te van a dar la oportunidad de seguir leyéndolo. ¿Y qué te ha dado a ti la literatura infantil y juvenil? Me ha dado muchas vidas, me ha dado momentos mágicos, me ha hecho que, no sé si te pasa, que hay veces que cuando recuerdo libros lo que recuerdo son imágenes, la mayoría de las veces recuerdo imágenes porque las he vivido. Me ha dado, yo estuve muy enferma durante mi infancia, estuve en cama mucho tiempo y me hizo salir de la cama. Recuerdo, no en el hospital, sino ya cuando estuve en casa de mi madre, que estaba todo el día sola en la habitación hasta que llegaba mi hermana del cole. Y recuerdo leer, yo qué sé, El fantasma de Canterbury, relatos y pasarlo verdaderamente bien. La literatura a mí por lo menos me ha salvado de muchos momentos difíciles, hasta en el parto de mis hijos, que me llevé el noticioso. Sí, porque cuando empiezas a leer te olvidas de lo que te está pasando alrededor. A mí la literatura me ha salvado en muchos momentos.
¿Cómo haces para que todo lo que te rodea, eres madre, has nombrado en la entrevista, lees en voz alta en casa, eres docente, escribes, pero todo eso se concreta en una historia? ¿Qué influye más de todos esos ámbitos? ¿Tu maternidad, tu docencia, Belén Hormiga, Ana Belén Hormiga? ¿Qué influye más? ¿O se confunde? ¿O algo se pone por delante? Yo creo que todo se mezcla. Lo que pasa es que en mis libros es verdad que están muy presentes las historias que me cuentan los peques cuando llegan a casa. Yo me río mucho porque en Tonuco, por ejemplo, que es Secretos que Pican, le queman al protagonista la oreja con una plancha del pelo. Pues eso le pasó a una persona que estudia con uno de mis hijos, no digo con cuál, y le pasó, por supuesto no sabe que está ahí, pero son esas historias divertidas que te cuenta que dices, ¿cómo le pudo quemar? Con la plancha del pelo, la oreja, y al final terminas metiéndolo en un relato y cuando vas a los coles te dicen los lectores, ¡qué bueno lo de la plancha! Yo creo que influye mucho lo que me cuentan sobre todo mis hijos, también mi alumnado, lo que te va contando la gente, porque muchas veces la realidad supera la ficción y dices, bueno, si pongo esto nadie me va a creer, van a decir, esto no puede ser, y son cosas reales. Cuando te he leído, aunque es verdad que hay historias muy divertidas que he leído, siempre hay un punto de calma en la lectura que hago de tus libros. Y ahora que hemos estado hablando, también me has transmitido ese punto de calma, ¿no? Ese punto de calma. Pero eso es literatura. Es literatura. ¿Verdad que sí? Sí. Eso es literatura. Sí, porque después la realidad es que te levantas por la mañana, es el corazón a 1000 por hora y a cada momento digo, me va a fallar el corazón en cualquier momento, todo el día corriendo te pasará. Sí, me pasa. Yo, por ejemplo, los lunes que entro tarde al instituto y aprovecho para escribir, no hay un lunes que no llegue tarde. Te lo juro, Daniel, porque me meto en la historia y después cuando miro el reloj digo 11 menos cuarto, que tengo que estar a las 11, sale el corazón a 1000 por hora. La calma es una apariencia, sí. Pero en realidad la procesión va por dentro, los nervios. Bueno, cuéntame qué leías de niña, anda. Pues mira, yo recuerdo, tuve la suerte, al lado de casa de mi madre vivía una profesora que tenía una hija única a la que le compraba todo tipo de libros y entonces yo me beneficié de toda su colección de Gran Angular, que me encantaba. María Gripe, Roald Dahl, leía de todo lo que encontraba. En el colegio se leía mucha poesía, Miguel Hernández para niños, Lorca. Es que todo, leíamos obras de teatro que ahora son impensables, que dice, leemos con él alguna obra Valles y dice, no, bueno, Valles, o no, Valle Inclán, eso ya tiene que ser un nivel. Pues lo leíamos en el cole y lo entendíamos y salíamos adelante, ¿sabes? Que estaba tan normalizada. También es verdad que la literatura infantil y juvenil no había esas adaptaciones, ¿verdad?, que tenemos ahora magníficas. Nosotros lo leíamos, yo lo disfrutaba muchísimo. Pues nada, quiero agradecerte que te hayas acercado a esta mesa y que hayas conversado con nosotros sobre cómo sientes y cómo vives la literatura infantil y juvenil. Gracias a ti por venir a verme a Tenerife. Gracias.